Bueno, buenas noches a todos. En esta clase vamos a ver conceptos básicos de estadística descriptiva. En este caso, para variable numérica. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ver cómo se trabajan las preguntas que están en Likert. Pero en esta ocasión vamos a trabajar las unidades, la medida de la medida admisible para variable numérica discreta o continua. Todo esto que está acá, ¿me escuchan bien? Por favor, ¿me confirman? ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Ven Sí la se pantalla? oye, sí se oye, maestro. Bien, gracias. Sí se oye y se ve. Gracias. Entonces, todo esto que está acá son los componentes de la estadística descriptiva. Vamos a ver que cuando nosotros creamos dimensiones o la escala, la gran variable numérica, ¿no? No, a veces cuando se dice el constructo o otras personas le dicen la variable madre, vamos a ver que la suma de los puntajes de los ítems va a generar un constructo, que es lo que le expliqué en la sesión pasada, ¿no? Entonces, a ese constructo vamos a poner, le vamos a aplicar estadística descriptiva. Y tenemos cuatro grupos, o sea, cuatro componentes de la estadística descriptiva. Tendencia central, medida de dispersión, posición y distribución. Entonces, voy a ir explicando con ejemplos del SPSS. Vamos a imaginar que tenemos 20 corredores que participan en una carrera, una contrarreloj de media hora, ¿no? Entonces cada corredor va a tener, va a recorrer cierto kilometraje. Entonces, lo primero que hacemos es ponemos folio, ponemos otra variable que se llama en kilómetros, kilómetros recorridos, recorridos en 30 minutos. ¿Ya? Y vamos a tener marcamos el ejercicio con 20, 7, 8. Y cada corredor va a haber registrado tantos kilómetros.
esto sin orden, ¿no? Solamente voy haciendo una distribución numérica de ciertos corredores que están. Entonces pueden ir desde 100 metros hasta, no sé, lo máximo que puede correr una persona en 30 minutos. Imaginemos que 7 kilómetros. Ya está, tenemos kilómetros de ciertas personas que están en una contrarreloj en 30 minutos. Y veamos. Voy a pedir frecuencia, mínimo, máximo, media, mediana y moda. Ya la voy a explicar, ¿no? El gráfico de barra solamente para saber cómo queda. Entonces, el mínimo que corrió un deportista fue 200 metros, no 0,2 kilómetros. Imaginemos que se lesionó y simplemente corrió 200 metros. Ya está. Máximo 7. La moda 2.2. La moda es el valor que más se repite. Y aquí dice, existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. El valor más ¿y qué es la moda? Es aquel puntaje que se repite más veces, ¿no? Acá el 2,2 tiene una frecuencia de 2, o sea, dos personas registraron 2,2 kilómetros, 2 personas alcanzaron 2,3 kilómetros y 2 personas recorrieron 4,5 kilómetros. Por eso dice que hay múltiples modas y muestran la más pequeña. Muestran la más pequeña, pero podría mostrar la mayor. Entonces, la moda es la cantidad, es el puntaje que más se repite. Y la media nosotros sabemos, ¿no? Que es la suma de los elementos partido por el número de elementos. La suma de los puntajes de los elementos partido por el número de elementos. Todos conocemos lo que es el promedio, ¿no? Pasamos por la universidad, por la escuela, nos calificaban con el promedio. Y aquí decimos que estos corredores alcanzaron en promedio 3,3 kilómetros. Ese es el promedio de distancia. Esa es la distancia promedio recorrida, 3,3. La mediana es ordenar los puntajes de estos corredores de menor a mayor y crear, digamos, dos zonas, crear dos grupos. El kilómetro que corre la persona que le toca estar en la posición en la posición 50%, el 50% ordenado de menor a mayor,
teniendo presente el porcentaje acumulado, el, el kilómetro que corre la persona que le tocó ocupar el 50% del porcentaje acumulado, va a ser la mediana. Acá están los valores. Acá están los valores ordenados. Entonces, aquí explico lo que es la mediana, ¿no? Tendencia central. La media es la suma de todos los elementos dividido por el número de elementos. La suma de todo, la suma de los puntajes vamos a repetir la palabra puntaje hasta el cansancio, ¿no? Estos son puntos. La edad es un punto, la altura es un punto, los puntajes de motivación son puntos. En este caso, la distancia es un puntaje. Es la suma de los puntajes de todos los elementos divididos por el número de elementos. Bien fácil, ¿no? La moda es la frecuencia que más se repite, con mayor ocurrencia. La mediana es un puntaje que divide la muestra en dos mitades, dos grupos. Ordenando los puntajes de menor a mayor, teniendo presente el porcentaje de la frecuencia acumulada. Le aprovecho de explicar cómo se... Si me quieren seguir el ejercicio, a ver, voy a compartir esto al WhatsApp y aquí ahí está, lo mandé al chat. Ahí está. Vamos practicando con esa base, ¿no? Para que de frente se vayan acostumbrando a los comandos. Un segundo, lo voy a mandar al chat de WhatsApp también por si alguien no está acá.
Ya está. Entonces, ¿qué hice? Analizar, descriptivo, frecuencia. Analizar, descriptivo, frecuencia, arrastro kilómetro, estadístico, media, mediana, moda, mínimo, máximo, gráfico, barra, acepto. Tenemos entonces que la media le ayuda también a editar tabla. Se ponen en la tabla que quieran editar, botón derecho, en visor, seleccionan todo, botón derecho de nuevo, propiedad de casilla, y le ponemos 12, 11, lo que queramos, ¿no? Ya está. Botón derecho, editar en visor, seleccionamos todo hasta que se pone negro, propiedad de casilla, tamaño a 11. Ya está. Entonces ya sabemos lo que es el promedio, sabemos lo que es la mediana y la media y la mediana. Entonces yo digo que es ordenar los puntajes de menor a mayor. En este caso, para que hagan como el ejemplo mental, es tener estos 22 corredores. Estos 22 corredores y ordenarlo como en fila, ¿no? Desde el más lento, el que se lesionó a los 200 metros, que corrió 0,2, hasta el más resistente, que corrió 7 kilómetros en media hora. Esto, imaginemos que son corredores aficionados, ¿no? Por eso los kilómetros no son tan grandes. Si ordeno estos corredores de menor a mayor y veo el puntaje que le corresponde, genero, digamos, dos grupos, dos mitades. Una mitad que le podemos poner corredores no resistentes y corredores sí resistentes, ¿no? Pues si estamos midiendo esto en algo contra el tiempo, no vemos velocidad, sino resistencia aeróbica, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos midiendo es como los kilómetros, que son un reflejo de la resistencia aeróbica. Entonces tenemos dos grupos, corredores no resistentes y corredores sí resistentes, basado en el porcentaje acumulado que tienen, ordenado de menor a mayor. ¿Se fijan? Entonces, el punto de corte es la persona que tenga, que le corresponda estar dentro del 50%. Y aquí está. 50. Que sea 50,0 es casualidad, ¿no? Podría ser 50,2, 50,1, 54, 57. Tiene que ser el 50% inclusive. ¿Se fijan? Mediana 3,5. Nosotros ordenamos los casos de menor a mayor. Y ahí está la mediana.
Otro concepto es la dispersión. Entonces, esto lo interpretamos como el 50% de los corredores puntúan desde 0,2 kilómetros hasta 3,55. Usen las palabras desde, hasta, desde el mínimo hasta el punto el punto que marca la mediana. La dispersión, volviendo al gráfico, la medida de dispersión, la dispersión es qué tan alejados están los casos en torno al promedio, qué tan alejados está la totalidad de los casos en torno al promedio. La dispersión es lo contrario de la concentración. Que algo esté disperso quiere decir que algo está como diluido, ¿no? Algo diluido es algo que está disperso. Algo que está concentrado es algo que es denso, ¿no? La densidad es la concentración. La dispersión es lo diluido, por decirlo así, ¿no? ¿En torno a qué? En torno al promedio. La desviación estándar, en palabras simples, es qué tan alejado están la totalidad de los casos en torno al promedio. Esta es la fórmula de la desviación estándar, que es una raíz. No vamos a entrar en la fórmula en específico, pero simplemente la voy a explicar, ¿no? Como para que se entienda el concepto. Es una raíz de una sumatoria, digamos, de los puntajes. Pensemos en los puntajes de estos corredores, ¿no? La suma de los puntajes que corren de kilómetros, entre paréntesis, el kilómetro que corre el corredor A menos el promedio, sumado el puntaje que corre el corredor B menos el promedio, o el corredor 2, ¿no? La suma del puntaje que corre el corredor 3 menos el promedio. Y esto va al cuadrado, partido por el número de corredores menos 1. Y esto va al cuadrado. ¿Cuál es la idea del cuadrado, no? Es que no pueden haber distancias negativas. O sea, una persona no puede correr. Si una persona está alejada, digamos, 0,5 kilómetros del promedio, eso no significa que corrió una distancia negativa, significa que está bajo el promedio. Entonces, esta fórmula, el cuadrado corrige esos valores negativos
que salen. Y la raíz con el cuadrado se anulan y queda un número interpretable, que es la desviación estándar. Si se fijan, al lado de la varianza es la misma fórmula, pero sin la raíz. Entonces, la desviación estándar es la raíz de la varianza y la varianza es la desviación estándar al cuadrado. En este caso vamos a interpretar la desviación estándar porque la varianza no tiene interpretación porque es un número al cuadrado. Ya, esto que parece un poco complicado no lo es tanto si entendemos el concepto. La desviación estándar es el alejamiento promedio de la totalidad de los casos en torno al promedio registrado. Que parece como trabalengua, pero no lo es. Miren, la media es 3,3, no lo compliquemos, 3,3. Media 3,3. Y aquí tenemos que el primer corredor, esto no lo voy a hacer con todos los casos, simplemente como para que entiendan este concepto de que están alejados en torno al promedio. Se fijan que aquí dice el puntaje del corredor 1, porque ese sub i se refiere a corredor A, B, C, D, así con hasta los números de elementos que tengan. Es el puntaje del corredor 1 menos el promedio. El puntaje del corredor 1, que es 4,5 menos el promedio, que es el promedio 3,3 menos 3,3. Este corredor está sobre el promedio 1,2 kilómetros. Fijan, si yo le pusiera aquí otra variable que se llama distancia, en torno al promedio o a la media, distancia en torno a la media o distancia de la media, aquí tendríamos 1,2. 1,2. Esta persona corrió 3,3. Y el promedio es 3,3. Esta persona está en el promedio. No corrió, bueno, teniendo presente un decimal, esta persona no corrió ni más, ni menos, ni más kilómetros que el promedio. Tiene una distancia 0. Pero, ¿qué pasa con este sujeto, no? El sujeto 3 corrió 0,3 kilómetros. Entonces, es
0,3 menos 3,3 menos 3. ¿Se fijan? Eso corrió un porcentaje, eso es, él está en una distancia, él está 3 kilómetros bajo el promedio. Y esa es la idea de elevar al cuadrado, ¿no? Porque no pueden quedar números, con signo negativo, ¿no? Porque sabemos que menos por menos es más. Esa es la idea de que la fórmula tiene el cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, esta es la dispersión. Si nosotros hacemos una sumatoria global de todas estas dispersiones, de todos estos pequeños puntajes, tendríamos que la desviación estándar es el grado de alejamiento, es el alejamiento promedio de la totalidad de los casos en torno al promedio. Es en el fondo es sacar un promedio de estas distancias de la media. ¿Y a qué me refiero distancia? A esto, ¿no? Esta persona está más 1,2 kilómetros sobre la media. Sobre la media. Esta persona no está ni sobre la media ni bajo la media, está a cero. Pero esta persona está bajo 3 kilómetros de la media. Se alejó hacia, en el fondo, esta persona corrió menos de 3 kilómetros que el promedio. Lo que es lógico, ¿no? Porque hay personas que superan el promedio y personas que están bajo el promedio. Lo que mide la dispersión es el grado de alejamiento. Mientras más grande la dispersión, significa que estos corredores, la totalidad está más, en promedio, están más alejados del promedio. Significa que hay puntos extremos, ¿no? Gente que, por ejemplo, que corrió mucho sobre el promedio, o otros corredores que corrieron poco sobre el promedio. ¿Te fijan? Esto es harto, ¿no? Es una dispersión alta para este caso. Pero podría ser que la mayoría o casi todos los corredores hubiesen avanzado un poco más o poco menos que el promedio. Eso significaría que hay poca dispersión. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Entonces, la desviación estándar está vinculada al promedio. Es una relación del grado de alejamiento de la totalidad del casos en torno al promedio. Es un alejamiento promedio en torno al promedio. Y mientras más grande la dispersión, significa que los datos están más diluidos, teniendo referencia la media. El rango
en la amplitud del intervalo de las puntuaciones de la variable, en la amplitud del intervalo de las puntuaciones de la variable. Se calcula restando el puntaje mayor menos el puntaje menor. Es el puntaje máximo, en palabras simples, el puntaje máximo menos el puntaje mínimo, y da una amplitud. Da la amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo. Esto es simple, miren, vamos a estadístico descriptivo, frecuencia de nuevo. Sacamos media, mediana, que ya lo vimos. Dejamos siempre por referencia el mínimo y el máximo. Siempre van a ser nuestra referencia. Rango, desviación estándar. La varianza no tiene sentido porque es un número cuadrático que no se interpreta. Se fijan, el puntaje máximo es 7 kilómetros. El puntaje mínimo es 0,2. Si yo resto 7 menos 0,2 me da 6,8. 6,8 es la amplitud del intervalo, ¿no? Es el kilometraje que recorrieron todos los corredores, ¿no? Y la desviación estándar es 1,98. ¿Cómo sabemos si este 1,9 es mucha dispersión o poca dispersión? Porque no tenemos una escala de magnitud de comparación. Entonces, nosotros hacemos una especie de conversión a porcentaje. Pasamos esta desviación estándar, la transformamos a una dispersión porcentual. La pasamos a porcentaje, ¿no? Nosotros sabemos lo que son los porcentajes. Cuando nosotros hacemos una transformación a porcentaje, ya tenemos claridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si a nosotros nos incrementan el salario en $50 y otra persona que gana más que nosotros, a ambas personas nos incrementan el salario en 10%, por decirlo así, y otra persona gana más que yo, va a tener un aumento mayor del salario que yo, ¿no? Pero porque ella gana más que yo en un momento base. Ese 10%, a ambas personas no están aumentando el 10% el salario, pero al final ella tiene un incremento bruto mayor que el mío. Aquí es lo mismo, ¿no? Nosotros pasamos esa dispersión que está en puntos. Esto
la desviación estándar está en la misma unidad de análisis que el puntaje y que la media, obviamente, ¿no? Hay 1,98 puntos de desviación. Si fueran dólares, la desviación estándar de 1,9 serían 1,9 dólares de dispersión. En este caso hay 1,98 kilómetros de dispersión. Pero eso no sabemos si es mucho o poco, pero lo podemos transformar a porcentaje. Mientras más alto el porcentaje del cociente de variación, mayor dispersión tenemos. Mientras más bajo el porcentaje del cociente de variación, menor dispersión tenemos. Y hay una regla estadística, ¿no? Un cociente de dispersión mayor al 30% se asume como una alta dispersión, y esa distribución ya no puede ser clasificada como una curva normal. Veamos. Y aquí lo tengo. El rango es lo más fácil, ¿no? Simplemente el puntaje mayor menos el puntaje menor y da un intervalo. Eso no tiene mucha ciencia. Ya lo dije aquí, la desviación estándar es el grado de alejamiento promedio de la suma de todas las frecuencias de los casos en torno al promedio. Es la raíz cuadrada de la varianza. El cociente de variación es la dispersión en términos porcentuales. Y la fórmula es la desviación estándar partido por la media multiplicado por 100. Es una fórmula muy fácil. Simplemente es. La desviación estándar, que en nuestro caso es 1,98 dividido por el promedio, dividido por la media, que es 3,3 por 100. Hay un 60% de dispersión, que es mucho. Y yo les dije, ¿no? Una desviación estándar de más del 30% se asume como una gran dispersión. Repitamos, ¿no? Repito, la desviación estándar es 1,98 dividido en la media, que es 3,3 0,6 por 100 para llevarlo a porcentaje, ¿no? 60. Hay una dispersión de un 60%, que es mucho. Más de 30 es mucho. Y no pasa nada, ¿no? Eso no está diciendo nada, está diciendo que los casos, estos corredores, estas distancias de los corredores están diluidas en torno al promedio. No están concentradas. Cuando el cociente de variación es más que 30%,
se asume que los casos tienen una alta dispersión y no se puede usar la desviación estándar para hacer pronósticos. Pero eso lo vemos más adelante cuando veamos temas de estadística inferencial. Continuamos. ¿Tienen una duda hasta acá? Hemos visto media, mediana, moda, desviación estándar, rango. Aquí tengo un ejemplo que doy para ver como la diferencia conceptual de la dispersión. Por ejemplo, tenemos el quinto grado A y tenemos los compañeros de curso que van en el curso paralelo del quinto grado B. Imaginemos que las calificaciones van de 1 a 7. Y en este caso, la mayoría de los estudiantes tienen calificaciones extremas. De 1, que es el puntaje mínimo. En Chile el puntaje va de 1 a 7. Y uno aprueba con la calificación 4, ¿no? Que acá sería aprobar con un 11. Entonces, tenemos muchos estudiantes que están teniendo los puntajes extremos 1 y 7, y el promedio es 4,5, que es una alta dispersión. Tenemos el caso del quinto grado B, en que también tienen el mismo promedio, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, uy, es una condición similar. Estos estudiantes, los dos estudiantes, ¿no? Los estudiantes del profesor del quinto A tienen un promedio de 4,5. Los estudiantes del profesor del quinto B tienen un 4,5. Es un promedio bajo, ¿no? Un promedio bajo de calificaciones. Son estudiantes similares, tienen similares condiciones. Pero eso no es así. Es una composición muy distinta. En el caso del quinto grado B, la mayoría de los estudiantes tienen calificaciones 3, 4 y 5. Y el promedio, digamos por casualidad, también es 4,5. Pero hay una baja dispersión. Los puntajes tienen alta concentración en torno al promedio. Y esto, pedagógicamente muy distinto, tener estudiantes en que están entendiendo todos, por decirlo así, o aprendiendo. Pensemos que las calificaciones son aprendizaje. Eso es súper cuestionable en teoría pedagógica, pero imaginemos que las calificaciones miden efectivamente el aprendizaje. Tenemos
muchos estudiantes están aprendiendo todo y muchos estudiantes que no están entendiendo nada. En cambio, en el grado B, el aprendizaje es bajo, pero es parejo, ¿no? Parejito, ¿no? Todos entienden más o menos, aprenden más o menos en torno al promedio. Esto es un grupo compacto, este es un grupo disperso. Pedagógicamente, para el profesor es mucho más difícil manejar un grupo en que muchos están aprendiendo todo y muchos o un gran grupo no están aprendiendo nada. Es diferente. Por eso la media no es el mejor indicador, no es el mejor estadístico descriptivo para, para explicar la distribución de los datos. La mediana no se ve afectada por los puntajes extremos, porque lo que interesa es el puntaje que tiene hasta el 50% de la población. La media se ve arrastrada por el promedio. La media se ve arrastrada por los puntajes extremos. La mediana no se ve arrastrada por los puntajes promedio. Lo que le importa es cómo se van concentrando en dos mitades. Es el concepto de dispersión. Y el cociente de variación es la dispersión en términos porcentual, que no es otra cosa que la desviación estándar partido por la media multiplicado por 100 y da un porcentaje de dispersión. Un cociente de variación de más de 30% se considera una alta dispersión, y la curva y la distribución, ¿no? Más que la curva y la distribución. La distribución de los puntajes. Les recomiendo que cuando estén redactando un informe usen como las palabras las palabras completas, ¿no? La distribución de los puntajes, el promedio de las calificaciones, ¿no? O sea, para que no quede claro, decir el 100% de los encuestados, cosa que, aunque parezca un poco redundante, más vale decirlo explícitamente que no decirlo y que no se entienda a qué cosa uno se está refiriendo. Entonces, considera que una alta dispersión y la distribución de los puntajes no poseen una distribución normal. Las medidas de posición no central las medidas de posición no central tenemos los deciles, los cuartiles y los percentiles. Lo más fácil de entender son los cuartiles, porque es hacer grupos de 4 cuartiles. Cuartos es tener 4 cuartos. Es ordenar la frecuencia de las puntuaciones. ¿Ve? Se fijan como repito, ¿no? Es ordenar
la frecuencia de las puntuaciones de menor a mayor y crear 4 grupos. Cada uno de estos grupos contiene el 25% de los casos ordenados de menor a mayor. De menor a mayor puntaje. Los cuartiles es el mismo ejemplo de la mediana, ordenar los puntajes de menor a mayor. Pero en vez de hacer 2 grupos, hacemos 4 grupos. En este caso vamos a tener un grupo de los corredores nada resistentes, corredores un poco resistentes, corredores resistentes y otro grupo corredores muy resistentes, ¿no? En base a los kilómetros recorridos en esta contrarreloj. Y se ven también, acá no, acá vamos a ver lo que corren, por ejemplo, este grupo donde incluye el 25%, donde está el 31,8% de porcentaje acumulado, va a ser el grupo nada resistente. ¿Se fijan? Son los que recorrieron menos kilómetros. Entonces, el primer cuartil que nosotros le ponemos corredores nada resistentes o no resistentes, corredores nada resistentes, de narra que los corredores sin resistencia, suena mejor, ¿no? Los corredores sin resistencia física puntúan desde 0,2 kilómetros hasta 2,2. Esto tiene que incluir el 25% del porcentaje acumulado. Entonces, el primer cuartil corresponde, el primer cuartil Q1 es 31,8 y se interpreta como el 25% de los corredores ordenados de menor a mayor avanzaron desde 0,2 kilómetros hasta 2,2 kilómetros. El cuartil 2 es el percentil 50 o es la mediana. El cuartil 2 es la mediana. Y aquí tenemos la mediana, ¿no? 3,4. El 50% de los corredores puntúa desde 0,2 kilómetros hasta 3,4. Y el 75% de los corredores avanza, recorrió desde 0,2 hasta el puntaje que nos dé incluir el 75% acumulado. Él se fija en el 72,2, no alcanza el 75, pero el 77,3 sí alcanza. El cuartil 3 o Q3, cuartil 3 va desde 0,2 a 4,7.
Veamos los cuartiles. Los cuartiles súper usados en el análisis de escala psicológica y también lo vamos a aprender a interpretar. Aquí está. Cuartiles y le voy a agregar el percentil solamente para que vean, ¿no? El percentil 60. Los percentiles es la misma idea de los cuartiles, pero crear 100 grupos. Y los deciles es crear 10 grupos. Aquí está. ¿Y cómo se interpreta? El 25% de los corredores, si ordenamos su avance de menor a mayor, observamos que avanzaron desde 0,2 kilómetros hasta 1,9. La mitad de los corredores avanzaron desde 0,2 hasta 3,5 kilómetros. El 60% de los corredores ordenados de menor a mayor avanzaron desde el mínimo, que es 0,2, hasta 4,3. Les recomiendo que cuando hablemos de percentiles o de cuartiles o de deciles o de cuartiles, que es lo que más se usa, o terciles también incluso, lo hagan usando la palabra desde hasta. Desde hasta, porque es un intervalo. Yo no puedo decir que el 25% de los corredores recorrieron 1,9 kilómetros, porque el 25% de los corredores no corrieron 1,9. Eso significa, tendría que decir que, no sé, 6 corredores, ¿no? O lo que correspondan al 25% corrieron efectivamente 1,9. Y eso no es. Significa que el 25% de los corredores ordenados de menor a mayor avanzaron desde 0,2 hasta 1,9. Y tenemos otra cosa, ¿no? Que es la asimetría y la kurtosis. Miren, acá tenemos
una distribución donde esta barrita que no se ve bien, ¿no? Es una barrita aquí amarilla, que es la media. Hay una barrita verde que es la mediana y otra barrita azul que es la moda. Acá está la media, mediana y moda. En la simetría negativa, que es la figura del lado izquierdo, la moda, que son la mayoría de los casos, tienen un mayor puntaje que el promedio. Están hacia la zona máxima de puntaje. Si estos fueran calificaciones, la mayoría de los estudiantes estaría hacia la zona de alta calificación. En el caso de los corredores, esta forma de campana nos diría que la mayoría de los corredores avanzó más que el promedio. Se fijan, la barrita azul es la que es la más alta, ¿no? Porque esto está mostrando la el punto más alto de la campana es la moda, ¿no? Es donde hay mayor frecuencia. Abajo en la horizontal llevaríamos, por ejemplo, los kilómetros, serían los kilómetros recorridos, y en la vertical irían en la vertical iría la frecuencia, ¿no? Y en el otro caso tenemos la asimetría positiva. Es que el modo inverso, ¿no? Se fijan que es como una ola decreciente. La moda es menor que la media. La moda es esta azul, la verde en la mediana, y el amarillo, que casi no se ve, es la media. Se fijan que la moda es menor que. ¿Qué significa que la moda sea menor que? Es más baja, tiene un puntaje más bajo. En este caso significaría que la mayoría de los corredores tienen un puntaje más bajo que el promedio. Está más cercano hacia el punto de origen, está más cerca hacia los 0,2 kilómetros. En el ejemplo de asimetría negativa, el de la izquierda, la mayoría de los casos se están acercando al puntaje máximo, que son 7 kilómetros. ¿Se fijan? Y se llama, por ejemplo, asimetría negativa porque el promedio está más cercano hacia el cero que la moda. La negativa significa que es menos que. La media es menos que la moda. Y en el SPSS la simetría negativa va a aparecer con un número negativo. Y la simetría positiva va a aparecer con un número positivo. Eso se llama la medida de deformación de la media, o medida de distribución. Medida de distribución o de deformación. Porque la asimetría significa que algo no es simétrico, ¿no? Sino que las partes no son iguales.
Tenemos otro ejemplo que ahora es visto ya no desde el lado, ¿no? No es como hacia la derecha o hacia la izquierda, sino es que hacia arriba. Es qué tan empinada, qué tan alta es, qué tan alto es el puntaje de la media, teniendo como referencia la totalidad de los datos. Es como no es si es menor o mayor, sino que qué tan concentrada está la media, teniendo referencia a los números de casos. Por ejemplo, tenemos la distribución, la parte roja, la curva de forma roja se llama leptocúrtica, que tiene una forma puntuda, tiene una forma empinada. Eso significa que los datos, la mayoría de los datos están muy concentrados en torno al promedio. Están más concentrados que la referencia del azul, que es la curva normal, o mesocúrtica, que es equilibrada. En la parte roja, en la curva leptocúrtica, hay pocos casos extremos, hay colas delgadas. La curva azul o mesocúrtica es equilibrada, donde la mayoría de los casos están en torno al promedio, pero también hay casos extremos, ¿no? Hacia las colas. Hay pocos casos, pero existen casos que se van también distribuyendo cerca de las colas. Y en la forma platicúrtica existe una gran cantidad de datos extremos y tiene una alta dispersión. Esto, la forma de plato es achatada, significa que la mayoría de los datos se están yendo al extremo, algunos de los dos extremos, o a los dos. Vamos a practicar los estadísticos descriptivos con otra base de datos que tiene mayor número y hay mayor dispersión, que con 20 casos está bien como para entender la media, la mediana, pero no queda tan claro. Voy a compartirle acá el chat. Cierren la de corredores, que era solamente para hacer el ejercicio. Abran. No, esta no es.
Ahí está. Se llama ejercicio SPSS estrategia. ¿Tienen alguna duda o comentario de lo que hemos explicado? Todo eso es, es parte de la parrilla de estadística descriptiva que hay que desarrollar en las variables numéricas. Recordemos que nosotros cuando hablamos de la suma de los puntajes o de la variable madre, ¿no? Como le dice alguna gente, son la suma de los puntajes en Likert o en otro tipo de medición. Ya, esto es una encuesta sobre, es un cuestionario sobre estrategias de aprendizaje que están en escala Likert, desde algo característico, algo que no es característico, pero no importa, no interesa que está aplicada en México a gente de bachillerato, ¿no? Que para ello en la segunda parte de la secundaria y universidades, sobre estrategias de aprendizaje que son los hábitos de estudio. En palabras simples, las estrategias de aprendizaje son los hábitos de estudio. Y tenemos dos variables numéricas. O sea, en realidad hay varias, ¿no? Pero las variables numéricas que voy a interpretar es edad y promedio. Voy... abren esta, ¿no? Esta base está buena para aprender, para practicar. Voy a analizar descriptivos, frecuencia, edad, edad y promedio calificaciones. Las dos son variables numéricas. Y le damos todo lo que he aprendido. Media, mediana, moda, asimetría, asimetría, kurtosis,
mínimo máximo desviación, rango, cuartiles. Gráfico de barra y acepto. Miren la forma. Para editar el gráfico, doble clic. Van a esto, mostrar etiqueta de valor. De abajo, porcentaje no mostrado, arriba. Miren, una inspección visual. La mayoría de los datos están en las cuatro primeras, la mayoría de los datos están en las cuatro primeras unidades de medición, en las cuatro primeras edades. Ahí está la concentración. Hay una concentración ahí en que hay muchos datos en que están en las primeras edades. Lo que pasa es que aquí la mayoría de los encuestados eran de secundaria, de la secundaria mexicana, que es bachillerato. ¿Se fijan? 15, 16, 17 y 18. Esta forma de edad se asemeja a esta asimetría positiva. ¿Se fijan? La moda aquí en edad es esto, ¿no? Acá está en este ejemplo estarían, por ejemplo, las edades jóvenes. Esto que se está aquí en asimetría positiva es esto. La moda la vemos por el más alto, ¿no? 16. Miren, en edad, la moda es menor que la media. ¿Y qué me está diciendo que la moda sea menor que la media? Que la mayoría de los datos son más pequeños que el promedio. La moda de 16 es menor que la media de 18. La moda de 16 aquí en este caso
es menor que, está más cercana al punto de origen que el 18. Y hay una simetría de 1,5. Esa simetría de 1,5 esa simetría es positiva. ¿Se fijan? Aquí hay un signo positivo, ¿no? Todos los números positivos tienen un signo más invisible, ¿no? Este es un número positivo. Y como tiene un número positivo, es esto, ¿no? Asimetría positiva. Porque el promedio es mayor que, está más hacia la derecha, está más hacia la derecha que la moda. La media supera en 2,1 puntos a la moda. Y eso ya es un indicador de que tiene esta forma. ¿Te fijan que esto está, la simetría en ese caso, la simetría está diciendo mucho? Que la simetría sea 1,6 nos está explicando esto. Que se están concentrando hacia los encuestados jóvenes. Aquí está el mínimo 15, el máximo 46. El percentil 25 quiere decir que el 25% del encuestado ordenado de menor a mayor, el 25% tiene desde 15 años hasta 16. ¿Se fijan que la concentración está ahí? Desde 15 a 16. El 25% tiene desde 15 a 16. La mitad de los casos, la mitad de los encuestados, ordenando su edad de menor a mayor, tienen desde 15 hasta 50. ¿Se fijan? La mitad de los casos se encuentran aquí, desde 15 hasta 18. Hay una alta concentración ahí en esa zona. Y el 75% de los encuestados puntúan desde 15 hasta 75. Y hay una kurtosis de 6,7. Una kurtosis positiva. La kurtosis positiva significa que es leptocúrtica. Esto, el 15, 16, el 17 y el 18 están explicando que sea una curva puntuda, porque están más elevadas que el resto de los casos. Es una curva puntuda. En este caso, en el promedio de calificaciones, hay la distribución está más homogénea, por decirlo así. No está tan concentrada hacia los extremos.
aquí la diferencia no se ve tan grande, ¿no? No hay una gran diferencia entre la moda y la media. Profesor, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. No sé si es mi señal o no sé si el resto coincide conmigo, pero la pantalla se ha congelado y hay momentos en que perdemos, no se le escucha. O sea, aparentemente está hablando, pero no tiene salida de audio. A ver, ¿me escucha ahora? Sí, profesor, sino que el inconveniente es la pantalla. Me he quedado aquí en la pantalla donde dice curtosis, es el grado de afinamiento o altitud de la media con respecto al total de los casos. No puedo ver lo que está avanzando. ¿No ve este dibujito, no? ¿No lo ve? A ver. ¿Ve ese dibujo? ¿Me confirman que se vea un dibujo que dice asimetría negativa y positiva? No, aún todavía no se ve nada. Estoy compartiendo. A ver. ¿Algún participante del curso me confirma qué cosa está viendo en la pantalla que estoy compartiendo? Se visualizan las gráficas de asimetría negativa y positiva. Sí. Eso es lo que estaba explicando, ¿no? Estaba viendo ese gráfico anteriormente o no lo podía visualizar. En mi caso, yo sí podía visualizarlo. Entonces, repito lo que estaba explicando, ¿no? En el caso de edad, y aquí me confirman, se ve un gráfico de barra azul que dice edad. Y se ve. Esto lo que yo estaba explicando que es un típico ejemplo de asimetría positiva. Es un ejemplo de asimetría positiva en que la media es menor que la moda. Acá es un ejemplo bien claro. Incluso están tan concentrados los casos que el 50% de los casos se encuentra
en, la en los primeros 4 casos de distribución, en las primeras 4 unidades en el rango de medición: 15, 16, 17 y 18. Y la kurtosis es positiva. Mientras más alejado del cero, más fuerte es la kurtosis. En el caso de promedio calificaciones, la simetría no es fuerte, es levemente negativa, pero es baja porque está cercana al cero. El menos 2 es más cercano al 0 que el 1,5, que está alejado del 0. Entonces, este efecto de asimetría negativa, que es como el esquema así, digamos, caricaturizado, ¿no? Al extremo, este ejemplo no se ve tan claramente en promedio calificaciones. Hay una leve distribución hacia la derecha, pero leve. ¿Se fijan? Es más bien equilibrada. La kurtosis también es puntuda, pero más leve. El 0,39 es más bajo que el 6,7, que esto es la kurtosis. Y aquí están los cuartiles. Voy a mostrar un gráfico de cómo se expresan los cuartiles. Este es el gráfico de caja con bigote. El gráfico de caja con bigote o caja con brazo. Caja con bigote o caja con brazo. Se lo van a encontrar con las dos formas. ¿Y qué? Este gráfico, ¿qué cosa muestra? Los cuartiles y la distribución. Y la dispersión, en realidad. Y tiene varios componentes. El bigotito, este bracito de abajo, es que están a ver, luego le explico eso. Este cajón, el cajón azul, es el rango intercuartil, es lo que va entre Q1 y Q3.
Acá en esto azul está la mitad de los casos. Está la mitad de la mitad central de la población. Ese cinturón es la mediana. Lo que es difícil de entender al principio es que acá hay la misma cantidad de casos. Hay el mismo número de encuestados. Pero significa que esta mediana está cercana, la mediana está cercana al primer cuartil. ¿Y qué significa eso? Que hay muchos datos que están concentrados en pocas unidades. ¿Qué es esto? ¿Se fijan? El 50% de los casos va en 15, 16, 17 y 18. Acá está en pocos números, en pocos años. A ver, ¿qué significa? Hay muchos encuestados que están en un bajo rango, hay muchos encuestados que tienen, digamos, las mismas edades, 15, 16, 17 y 18. Y luego de eso, la frecuencia de la edad empieza a bajar. ¿Se fijan? Luego del 18 empieza a descender. Menos con 19, menos con 20, menos con 21, menos con 22. Y de 23 a 24 ya son cada vez menos, ¿no? Esto nos está mostrando una concentración. Esa es como la palabra. Hay una gran cantidad de datos que están concentrados en las unidades de edad más bajas o en las unidades mínimas de edad. Ahí sí suena más claro lo que estoy diciendo. Hay una alta cantidad de casos en que están concentrados en pocas unidades, en las unidades más bajas de edad. La unidad más baja de edad. Y lo que va, la otra mitad central, que lo que va desde la mediana al cuartil 3, al Q3, aquí hay dispersión. Acá los datos están dispersos. Los bracitos esos que están aquí son los puntajes que están alejados 1,5 veces del rango intercuartil, que es la parte azul. Y estos puntitos que ustedes ven que están arriba del bigote del brazo son los puntajes outlier, ¿no? Los casos extremos. Acá hay tan pocos casos que están sobre este punto de corte, que es 1,5 veces del rango intercuartil. Lo que están arriba de este brazo son casos extremos que no son importantes, que no se interpretan. Este gráfico, yo sé que es difícil de entender al principio, pero es súper útil para graficar puntaje. ¿Y en qué se tienen que fijar? En la mediana, y si el gráfico está en la mitad de abajo o en la mitad de arriba. Mientras este gráfico, se fijan que está cercano al 15
que la unidad mínima, la edad mínima registrada, como este gráfico está hacia la mitad abajo, significa que la mayoría de los casos están cercanos a la unidad mínima. Si el gráfico estuviera en la mitad superior, significaría que la mayoría de los casos están concentrados en las unidades máximas. Por ejemplo, hacia los 40 y tantos años. Y aquí tenemos otro ejemplo, el de calificaciones. Se fijan que aquí la mediana también hay una concentración entre de partida. ¿Qué cosa nos está diciendo? Fíjense, el cajón, el rango intercuartil, que el cajón azul, está hacia arriba. Está, digamos, de la mitad hacia arriba. Esto significa que la mayoría de estudiantes están hacia la mitad superior del promedio de calificaciones. Están tendiendo hacia arriba. De hecho, la mediana pareciera que es 81. Miren, estos cuartiles, el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, acá está el percentil 25. Si nosotros quisiéramos saber el puntaje exacto que tiene en calificación, el percentil 25 de calificación, el percentil 25 es 78. Percentil 25 es 78, está acá, ¿no? Acá está la mediana y está el cuartil 3. Esto es una forma para graficar los cuartiles y ver si la mitad central de los casos están posicionadas hacia las valoraciones, hacia los puntajes superiores o inferiores. Este gráfico va a ser súper útil cuando podamos hacer una clasificación por ejemplo, por otra variable de agrupación. Por ejemplo, la zona geográfica. Podríamos ver, por ejemplo, el promedio de calificaciones según universidad, que lo voy a hacer, ¿no? Como para que vean cómo este gráfico es súper útil para comparar. Calificaciones. Veamos según carrera. Entonces, lo metí ahí a explorar, analizar, describido, explorar. Este es el análisis exploratorio. Analizar, descriptivos, explorar, y puse en la lista dependiente promedio calificaciones y en los factores carrera. ¿Qué cosa es los factores? Es para hacer una agrupación. Miren, bachillerato técnico,
tiene varios puntos de mediana más abajo que ingeniería. Ingeniería está más arriba que licenciatura. ¿En qué cosa? ¿Qué cosa me importa acá? Mira, que el cuerpo, el rango intercuartil está más arriba que el de bachillerato técnico y principalmente en la mediana. Se fija como en bachillerato técnico está más descendido el cuerpo del cajón. Las mejores calificaciones aquí se las lleva ingeniería. Y este gráfico lo podemos usar para ver puntajes de depresión, motivación, valoraciones de la opinión pública frente al Congreso o cualquier cosa, ¿no? La gracia de todo este análisis descriptivo que vimos hoy día es que son insumos para dar respuesta al objetivo específico de escribir. Por ejemplo, podría haber visto, imaginemos que esto podría haber sido motivación. Entonces, al describir la media, mediana, moda, percentiles y cuartiles, estaría dando respuesta a un objetivo, ¿no? Que sería analizar los niveles de motivación o de estrés o de depresión de los estudiantes de tal escuela, o la opinión pública, los niveles de opinión pública en tal ciudad sobre la crisis política institucional que estamos viviendo en Perú, ¿no? Nosotros podríamos agrupar los puntajes en preguntas de Likert sobre qué tan legítimo cree usted que es el desempeño que está teniendo el Congreso, qué tan legítimo cree usted que es el nuevo gobierno, qué tan legítimo cree usted que son las demandas sociales de tal sector. Y nosotros podríamos hacer un índice de opinión pública. Si esa es la gracia, que por medio de estas preguntas que son el Likert se puede observar algo que es como invisible, ¿no? Porque nosotros podemos medir la opinión pública, podemos medir la motivación, podemos medir el estrés, podemos medir las opiniones que tienen los docentes sobre la educación en línea, la salud pública y eso, ¿no? Entonces, según cada constructo, si se vamos viendo, y eso, el énfasis que le dimos en el curso anterior y que salió bueno y que también quiero repetir con ustedes, es que esto se lo pueden ir amoldando a las tesis de posgrado si es que están haciendo, o si están en la posición de ser profesor guía también, ¿no? Para apoyar a sus estudiantes que están haciendo tesis descriptiva o nivel relacionales o incluso explicativa. Esa es la gracia, ¿no? Es el primer puntapié para hacer un análisis estadístico. Yo sé que al principio es como un poco espeso entender estos cuartiles y la dispersión y todo eso, ¿no? Pero ya con práctica vamos a ir avanzando. ¿Hay alguna duda? ¿No? Si no hay alguna duda, entonces continuamos mañana. Que pasen un buen descanso.